Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Como ya saben, nos vamos a sumergir en un tema que por el título intuyo que a muchos les resultará cautivador: Serkan Özge, un amor sin fin, mi obsesión tiene límites. Uf. Solo el título ya transmite una intensidad palpable, ¿verdad? Hoy vamos a diseccionar esta mezcla explosiva de amor, pasión, obsesión y límites, enfocándonos en dos figuras que para un gran número de personas personifican la pareja ideal, o al menos, una pareja que desata ríos de comentarios y reflexiones: Serkan y Özge. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles a los nuevos suscriptores que no olviden presionar el botón de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todas mis novedades. Y a los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, un agradecimiento gigante por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Vamos a ello. Ok, pongámonos a hablar de Serkan y Özge. Es muy probable que para muchos de ustedes, estos nombres traigan a la mente imágenes de una pareja idealizada, quizás salida directamente de una serie de televisión turca, donde el amor se vive a lo grande, los gestos son épicos y las emociones se desbordan en cada escena. Y es que con frecuencia, la pantalla nos seduce con versiones edulcoradas del amor que están muy alejadas de la realidad cotidiana. Sin embargo, la fascinación que sentimos por estas parejas, y por Serkan y Özge en particular, tiene raíces profundas que vale la pena explorar. ¿Qué es exactamente lo que nos atrae tanto de ellos? ¿Acaso es la química innegable que parecen irradiar? ¿Será la idea de un amor incondicional capaz de superar cualquier obstáculo? O quizá es la fantasía de encontrar a nuestra alma gemela, esa persona que encaja a la perfección con nosotros. El título, Un amor sin fin, ya nos plantea una interrogante fundamental: ¿realmente existe el amor eterno? En nuestra sociedad, el amor romántico se presenta como la cúspide de la felicidad, el destino final de nuestra existencia. Las películas, las canciones, los libros, todo nos bombardea con la idea de que encontrar a la persona indicada es la llave de la realización personal. Y si bien el amor, en sus múltiples manifestaciones, es una experiencia preciosa y enriquecedora, la idea de un amor imperecedero e inmutable puede ser peligrosamente ilusoria. Las relaciones, sin excepción, demandan trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, una capacidad constante de adaptación. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian, y el amor también se transforma. Intentar mantener un amor estático e invariable a lo largo del tiempo es, en mi opinión, una receta segura para la frustración y el desencanto. El amor, como la vida, fluye y se adapta. Una relación sana se construye sobre la base de esa aceptación y la voluntad de crecer juntos. Ahora bien, adentrémonos en la parte más jugosa: mi obsesión tiene límites. Aquí es donde el terreno se vuelve resbaladizo y quizás un poco turbio. La frontera entre la admiración, la fascinación y la obsesión es sumamente delgada, y a veces resulta difícil distinguirlas. ¿Qué implica estar obsesionado con una pareja, ya sea una pareja real o una pareja ficticia como Serkan y Özge? La obsesión se manifiesta como una preocupación excesiva e intrusiva por la otra persona, pensamientos constantes y recurrentes que perturban nuestra vida cotidiana. Puede manifestarse en un deseo irrefrenable de saber todo sobre la persona, de seguirla en redes sociales, de analizar cada uno de sus gestos y palabras. En situaciones extremas, la obsesión puede desembocar en acoso, control y manipulación, conductas que son absolutamente inaceptables y que pueden acarrear consecuencias devastadoras para ambas partes. El respeto y la autonomía son pilares fundamentales de cualquier relación sana, y la obsesión socava estos cimientos. Es fundamental distinguir entre admirar a una pareja por la forma en que se expresan su amor, por los valores que comparten o por las metas que persiguen en conjunto, y obsesionarse con ellos hasta el punto de que su relación se convierta en el epicentro de nuestra propia existencia. Cuando idealizamos a una pareja y la elevamos a un pedestal, estamos negando su humanidad, sus imperfecciones y sus propios problemas. Estamos proyectando nuestras propias fantasías y anhelos en ellos, y nos estamos perdiendo la oportunidad de construir relaciones auténticas y significativas en nuestra propia vida. En esencia, nos estamos robando la posibilidad de vivir nuestra propia historia. Pero ¿por qué nos obsesionamos con ciertas parejas y no con otras? Existen varios factores que pueden contribuir a la obsesión. En primer lugar, la cultura mediática juega un papel primordial. Las redes sociales nos brindan acceso a la vida de las celebridades y de las personas que admiramos de una manera que antes era impensable.
Podemos ver sus fotos, leer sus comentarios, seguir sus pasos y tener la sensación de que las conocemos íntimamente. Esta cercanía virtual puede alimentar la fantasía de que formamos parte de su mundo, y puede hacernos sentir una conexión personal con ellos, aunque en realidad nunca los hayamos conocido en persona. La realidad se diluye y la fantasía toma el control. En segundo lugar, la idealización romántica también puede ser un factor determinante. Como mencioné anteriormente, nuestra cultura nos bombardea con la idea de que el amor es la solución a todos nuestros problemas. Creemos que si encontramos a la persona correcta, seremos felices para siempre. Esta creencia puede llevarnos a idealizar a las parejas que parecen encarnar este ideal, y a obsesionarnos con su relación como una forma de evadir nuestras propias inseguridades y frustraciones. La relación se convierte en un escape de nuestra propia realidad. En tercer lugar, la falta de satisfacción personal también puede propiciar la obsesión. Si no estamos contentos con nuestra propia vida, si nos sentimos solos, aburridos o insatisfechos, podemos buscar refugio en la vida de los demás. Podemos obsesionarnos con una pareja que parece tenerlo todo, como una forma de llenar el vacío que sentimos en nuestro interior. En lugar de confrontar nuestras propias carencias, nos aferramos a la ilusión de la felicidad ajena. Entonces, ¿dónde se trazan los límites? El título lo deja claro: mi obsesión tiene límites. Es vital reconocer cuando nuestra admiración se transforma en obsesión, y tomar medidas para controlar nuestros pensamientos y comportamientos. Aquí hay algunas estrategias que pueden resultar útiles. Establecer límites de tiempo. Restringir el tiempo que dedicamos a seguir a la pareja en redes sociales o a pensar en ellos. Fijar horarios específicos y ceñirse a ellos puede ser de gran ayuda. Enfocarse en nuestra propia vida. Dedicar tiempo a nuestras propias pasiones, hobbies y relaciones. Redescubrir lo que nos apasiona y nutrir nuestras relaciones personales fortalecerá nuestra identidad y autoestima. Buscar ayuda profesional. Si la obsesión está afectando nuestra vida cotidiana, es crucial buscar la orientación de un terapeuta o consejero. Un profesional puede brindarnos las herramientas necesarias para manejar nuestros pensamientos y emociones de manera saludable. Practicar el autocuidado. Cuidar nuestra salud física y mental, durmiendo lo suficiente, comiendo de forma equilibrada y haciendo ejercicio regularmente. El bienestar físico y emocional son fundamentales para mantener una perspectiva saludable y evitar caer en patrones obsesivos. Recordar que las parejas famosas también enfrentan desafíos. Evitar idealizar las relaciones de los demás. Todas las relaciones tienen sus altibajos. Detrás de la fachada perfecta que vemos en las redes sociales, existen problemas y dificultades que desconocemos. Cultivar relaciones significativas. Concentrarse en construir relaciones auténticas y significativas con las personas que nos rodean. Invertir tiempo y energía en nuestras relaciones personales nos brindará un apoyo emocional valioso y nos ayudará a mantener una perspectiva equilibrada. Recordemos que el amor verdadero se basa en el respeto, la confianza, la comunicación y el apoyo mutuo. La obsesión, en cambio, se sustenta en la idealización, el control y la inseguridad. Si nos encontramos obsesionados con una pareja, es importante detenernos y preguntarnos por qué. ¿Qué buscamos en esa relación? ¿Qué necesidades estamos intentando satisfacer? ¿Cómo podemos hallar la felicidad y la satisfacción en nuestra propia vida? La introspección es clave para identificar las causas subyacentes de nuestra obsesión y tomar medidas para abordarlas. En el caso de Serkan Yozge y de cualquier pareja famosa o ficticia que admiremos, es crucial recordar que lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una parte de la historia. No conocemos lo que realmente sucede detrás de las cámaras, ni cuáles son los desafíos que enfrentan en su vida diaria. Es fácil idealizar una relación cuando solo vemos los momentos felices y los gestos románticos, pero la realidad es que todas las relaciones tienen sus altibajos. Las redes sociales son una ventana a una realidad cuidadosamente seleccionada, y no reflejan la complejidad de la vida real. Espero que esta reflexión sobre Serkan Yozge, el amor sin fin y los límites de la obsesión les haya sido útil e interesante. Recuerden que el amor es una experiencia maravillosa, pero también requiere trabajo, compromiso y una dosis saludable de realismo. El amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria que requiere esfuerzo y dedicación.
Para resumir brevemente, exploramos la fascinación que sentimos por ciertas parejas, como Serkan y Ozge, y cómo esa fascinación puede convertirse en obsesión. Discutimos la importancia de establecer límites y de enfocarnos en nuestra propia vida para evitar que la admiración se convierta en algo perjudicial. Subrayamos la necesidad de cultivar relaciones auténticas y significativas, y de recordar que el amor verdadero se basa en el respeto y la confianza. En definitiva, la clave está en encontrar un equilibrio entre la admiración y la realidad, y en construir nuestra propia felicidad en lugar de buscarla en la vida de los demás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la obsesión y los límites. Su tiempo es invaluable para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez obsesionados con una pareja, ya sea real o ficticia? ¿Cuáles son sus límites cuando se trata de admirar a alguien? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones enriquecen este espacio y fomentan un diálogo constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido interesante. Y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.